Hello. Well, today I decide to show you and teach you the topic about verb to be, but the great question for you is the following. What do you think about my ears, my long ears? They are good? Ha! I am a mix of dog and man. Bueno, niños y niñas, this is a joke, es un chiste, bueno, es una forma de bromear, ¿sí? Salir como de lo rutinario, de lo mecánico, ser espontáneo. Y bueno, sí, como un perro, como un perro. Bueno, niños, el día de hoy vamos a ver el verbo to be. La vez pasada estuvimos viendo acerca de los diferentes usos del verbo to be. ¿Lo recuerdas? Do you remember them? For example, if you want to say I am Fernando, bueno, para el nombre. To indicate the specific places such as, como por ejemplo, I am in the hospital, I am in the police station, and etc, right? También recuerdas que lo utilizamos para hacer descripciones. My ears are long, ¿sí? Y pueden ser descripciones tanto físicas como de la personalidad, ¿cierto? ¿Recuerdas anteriormente los temperamentos? Extrovert, introvert, etcétera. Bueno, eso fue lo que vimos la clase pasada y es como de manera general, haciendo un resumen del verbo to be y con sus diferentes usos. Pero el día de hoy vamos a ver oraciones y preguntas. ¿Cómo hacer oraciones y preguntas? Yo sé que todo esto ya lo has visto durante todo el tiempo, pero es necesario repasarlo, ya que en las próximas clases, si Dios quiere, vamos a arrancar con el pasado simple. Y para este caso, en el pasado simple, ¿cómo sería el verbo to be en pasado? Es necesario recordar, hacer un recorderis de cómo es el verbo to be en presente. ¿Listo, niños? Entonces iniciamos con la clase del día de hoy con preguntas y oraciones. Bueno, oraciones. Tenemos que tener presente los pronombres personales, ¿cierto, niños? Entonces vamos a recordar we, they, you. ¿Listo? I, he, she, it. ¿Listo? Recordemos que a cada pronombre personal le corresponde un respectivo verbo to be. I am, you are y así sucesivamente. Bueno, aquí en la imagen tenemos como, diríamos, un abrebocas, porque es lo que vamos a ver la siguiente clase y es el verbo to be en pasado. ¿Listo? Pero en estos momentos te vas a enfocar en simplemente tener en cuenta cómo es el verbo to be, su uso y las formas en las que podemos usarlos y la estructura para hacer oraciones y preguntas. ¿Listo? Y tenemos acá el presente simple del verbo to be. Entonces nuevamente recordemos que va el sujeto para una oración. En este caso tú puedes incluir cualquier pronombre. I, you, we, they, he, she, and it. Am le corresponde a I, are con you, we and they, is con he, con she y con it. Tenemos algunos ejemplos. I am a teacher. She is in the classroom. They are happy. ¿Listo? Y acá una fórmula mágica para que la tengas en cuenta, para que de aquí en adelante, para que empieces tú a estructurar tu cerebro, para que ya involuntariamente tú hagas las oraciones sin necesidad de pensar, ay, va primero el sujeto, el verbo de complemento. No. Como es un proceso del aprendizaje, entonces es necesario por eso tener en cuenta esta estructura, es decir, cómo está compuesta una oración sencilla. Y para este caso, en el verbo to be, tenemos el sujeto, ¿sí? Puede ser un nombre propio, un lugar, o en este caso los pronombres, el verbo to be que corresponde, cual yo te mencionaba, am, is o are, dependiendo del pronombre, y el complemento. ¿Listo?
Estos tres componentes o elementos son importantes en el momento de tu escribir o hacer oraciones, y en este caso oraciones afirmativas. Tenemos he is an English teacher, ¿listo? Sujeto he, tenemos el verbo to be que es is an English teacher, tenemos en este caso que es el complemento, el resto de la oración. De forma negativa, muy sencillos, niños. Lo contrario, lo único que vamos a hacer es agregarle el not y vamos a tener en cuenta los mismos elementos, el sujeto, el verbo auxiliar en este caso que es el verbo to be, con el not y el complemento, y en este caso vemos que está con la contracción. Profe, ¿qué es una contracción? Como puedes ver ahí, en el primer ejemplo tenemos he is not an English teacher, he isn't an English teacher. La contracción es la unión del not con el is para formar una sola palabra, un solo sonido. ¿Ves esa comita que está arriba? Se llama el apóstrofe. Y eso es lo que nos va a permitir unir estas dos cositas para que el sonido quede de esa manera. ¿Listo, niños? Bueno, tenemos las preguntas. Ya vimos en el presente simple anteriormente que habían dos tipos de preguntas, ¿cierto? Pero no las vimos de una manera formal, ¿listo? Entonces, para reiterar las preguntas en español, en inglés, en francés, en japonés, en cualquier idioma, vamos a tener dos tipos de preguntas. Están las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que tienen unas respuestas específicas, donde te preguntan por el sí o por el no. Esa es la respuesta. Pero para los efectos de esta clase, que es con el verbo to be, vamos a tener en cuenta las preguntas de sí o no con el verbo to be. Tenemos un ejemplo. Are you in your mother's house? ¿Estás en la casa de tu mamá? Yes, I am. Ahí tenemos a Homero y está en la casa, bueno, de su mamá. ¿Listo? Y para hacer este tipo de preguntas es muy sencillo. Tenemos los mismos elementos que dijimos anteriormente, el sujeto, el verbo to be, el complemento y el signo de interrogación. Lo único que vas a cambiar es el orden del sujeto con el verbo to be. Es decir, acá quedaría, ¿recuerdas la anterior oración? He is an English teacher. En este va a cambiar el orden. Va a quedar is, el auxiliar que es el verbo to be, sujeto he y el complemento an English teacher. ¿Listo? Entonces ahí tienes tu pregunta de sí o no. ¿Listo? Bueno, ¿is he Will Smith? ¿Is he Will Smith? ¿O is he Shrek? ¿Qué crees tú? ¿Él es Will Smith o es Shrek? Bueno, as you can see, this is a mix of both characters. Es la combinación de dos personajes. Tenemos a Will Smith y tenemos a Shrek. ¿Listo? Estos dos personajes están ahí, entonces para responder sería yes, he is. ¿Listo? Recuerda que ese es el tipo de pregunta que cerrada. ¿Listo? Te están preguntando por sí y no. ¿Listo? Respondes yes, he is, no, he is not. ¿Listo? Tenemos las preguntas abiertas, porque vemos a una niña que está como, no sé, como que entró en shock, porque el tipo de preguntas abiertas son preguntas que sí nos ponen a pensar más. ¿Por qué? Porque son el tipo de preguntas donde te están pidiendo información adicional, información, ¿cómo decirlo? No limitada, ¿sí? Un ejemplo, si te preguntaran Who is your mother? ¿Quién es tu mamá? Tú vas a voy a recordar quién es que es mi mamá. Ah, ya. My mother is María, un ejemplo. Entonces, este tipo de preguntas también es necesario tener las WH question. ¿Qué son las WH question? Las preguntas WH. Vamos a repreguntar con who, que es para personas, quién, what, qué, para preguntar una cosa o acción, el when, que se refiere al cuándo con el tiempo, el where, que es con lugares, que se refiere a dónde, el why, la razón, por qué, y el how, la manera o la forma de hacer algo. ¿Listo? Que es cómo. Y vamos a tener los mismos elementos
que tuvimos. ¿Recuerdas los elementos para hacer preguntas de sí o no con el verbo to be? Va el verbo to be, va el sujeto, va el complemento y el signo de interrogación. Pero para el tipo de preguntas abiertas vas a incluir la pregunta WH. En este caso va a ser what. What, que significa qué. ¿Listo? What is your name? What is your name? Okay, my name is Germán. Bueno, la pregunta es, who are they? Who are they? We have two characters, a mix of two characters. La mezcla de dos personajes, ¿cierto? Tenemos a Bart Simpson y ¿a quién? Muy bien, Sonic. Entonces, who are they? They are Bart and Sonic. La mezcla de los dos se fusionaron, ¿cierto? Es algo loco. Entonces recuerda, entonces, los dos tipos de preguntas. Preguntas cerradas y preguntas abiertas. ¿Listo? Y bueno, la reflexión del día de hoy es Romanos 1:20. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Romanos 1:20 nuevamente. Bueno, la reflexión del día de hoy es esta, niños. Como ves en el fondo de la pantalla, hay un árbol y hay una cortina de estrellas que está puesta sobre una noche, ¿cierto? Y parece como un atardecer. ¿Qué nos da a entender esta imagen? Que por medio de la naturaleza, de las cosas que han sido creadas, con su complejidad, es más, de hecho, si tú te pones a mirar y observar tu cuerpo, la complejidad de tu cuerpo, tus órganos, tus músculos, tus huesos, todos los sistemas digestivo, urinario, respiratorio, etcétera, que comprende nuestro cuerpo, nos damos cuenta de la complejidad que hay, ¿cierto, niños? De la complejidad que hay en todo esto. Tuvo que haber sido creado por alguien, una inteligencia, alguien con una voluntad, alguien que diría, wow, tiene que ir el brazo, debe ir puesto acá en articulación con el hombro, no puede ir el brazo en la pierna, ¿cierto? O no puede ir la pierna donde debe estar puesto el brazo. ¿O se imaginan ustedes que los ojos los tuviéramos acá en la mano? No los tuviéramos acá, sino acá. El propósito de los ojos que nos colocó, que Dios nos puso acá para mirar hacia adelante y no hacia atrás. ¿Se imaginan donde nos hubiera puesto los ojos hacia atrás? Aquí en la parte de atrás caminaríamos en reversa, ¿cierto? Todo ha sido diseñado con un propósito, con un plan, y esto nos da a entender que por medio de lo que ha sido creado, listo, bueno, me quito las orejas porque me cayeron, y no fui creado con orejas grandes como las de un perro, porque obviamente no soy un perro, ¿cierto? Soy una persona, ¿sí? Entonces, quiero que te lleves esto en tu corazón y es lo siguiente. Dios, de la manera que ha creado el universo, que ha creado las galaxias, que ha creado todo lo que tiene vida, te ha creado a ti, me ha creado a mí, pero hay un propósito en particular. No solamente se trata de ser como animales que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Se trata de hallar un propósito mayor en la vida, algo que nos da sentido, y es el reconocer y entender la importancia de una relación con Dios a través de Jesús. Así que recuerda esto, cada vez que veas las galaxias, el cielo, cada vez que veas la naturaleza, un animal en la calle, recuerda que es parte de la creación de Dios y que asimismo Dios te ha creado a ti. ¿Listo, niños? Hasta la próxima, que Dios les bendiga.